parecería que no, Sergio. Al menos en el chat no hay nada tampoco. No, yo estoy hablando con los otros profes, me dijeron que se aclararon muchas dudas también en la comisión de Diego y de Claudia. Ah, el otro día. Sí. Bueno, no sé cuando vos me digas. Y son y 3, esperamos hasta las y 5, ¿te parece? Por si se conectan más alumnos y arrancamos. Bueno. Arrancamos después porque si no, no nos da el tiempo. ¿Comenzamos, Sergio? ¿Te parece? Bueno, buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar un práctico de primera categoría. Esto materialmente ya implica la liquidación del tributo de acuerdo a las rentas que nos presenta el ejercicio y a la categoría a la que corresponde. No quiero extenderme mucho, pero sería conveniente que pudiéramos comprender a partir de ahora toda la importancia que tiene como repaso y que ustedes necesitarían de pronto conocer cabalmente para poder, a partir de ahora, entender mucho mejor lo que tenemos que hacer cuando vamos a liquidar el tributo. Fíjense ustedes los prácticos de objeto, el objeto que vamos a liquidar dentro de una categoría que tiene que ver con el cuadro de categoría, los distintos sujetos, el sujeto si es una persona humana, no es lo mismo que si las rentas estas las genera una persona de tercera categoría, en ese caso todo lo que vemos ahora es tercera categoría, fíjense, de acuerdo al sujeto. El criterio de imputación lo vimos cuando vimos el artículo 23, inciso B, primera categoría de vengado. Por supuesto el tema de la residencia es importante, aunque en este caso se va a dar todo sobre fuente argentina, ¿no? En definitiva, todo lo que hemos venido analizando hasta ahora empezamos a darle forma y a encuadrar las rentas y también las deducciones en las categorías que correspondan. De manera entonces que un breve repaso de todo lo que se ve hasta ahora va a ayudar mejor para entender la lógica de la liquidación del tributo. Y eso es muy importante para que uno se vaya ubicando en las distintas situaciones que tiene que resolver. En el práctico de hoy se trata de la primera categoría. Como nosotros ya hemos visto, está en el artículo 44, inciso A en este caso, que habla del producido de dinero en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Nosotros vamos a ver el punto número 2 de un inmueble rural. Y también en este caso puntual, de acuerdo al planteo que tenemos que resolver, es fundamental el artículo 46 de este artículo, de esta categoría, cuando nos habla de arrendamientos en especie. Fíjense ustedes, el concepto fundamental de arrendamiento dice que los que perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización en el año fiscal o en su defecto el precio del plazo al final del mismo. Obviamente, cuando uno alquila un inmueble, lo hace en contraprestación con
con especies que va a recibir digamos, del producido de un establecimiento rural, y entonces lo que yo percibo en un año puede pasar dos cosas: que lo venda inmediatamente o que no lo venda y al cierre se encuentre en stock en mi, digamos, en mi existencia, para lo cual voy a tener que declarar mi ganancia por escrito vengado y voy a tener que evaluar lo que me queda de lo que recibí o todo lo que fuere, si no lo vendí antes, al valor de plaza al cierre respecto a esos bienes recibidos, ¿sí? Y la otra cuestión que es preponderante en este caso es que si al año siguiente yo vendo esa existencia que yo tenía al inicio, la diferencia con relación a la evaluación que yo le di al cierre del ejercicio anterior, ya sea en más o en menos, bueno, será una ganancia o será un quebranto, que en ambos casos formarán parte al año siguiente de la declaración jurada de contribuyente. En ese caso, es un quebranto computable. Y luego, en el artículo 113, es importante, porque ahí hay una pequeña aclaración de sublocación. Mírenlo, es un aspecto relevante, no lo vamos a tratar ahora, pero imagino que en la clase de teoría alguna referencia le habrán dado al respecto. No lo vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo y bueno, en todo caso, bueno, en la pregunta de teoría o en la clase de teoría, el que tenga alguna duda lo puede consultar bueno, y analizar. Pero es muy importante el decreto reglamentario 113 vinculado a este ejercicio. Así que bueno, Flor. Bueno, vamos entonces a... Yo si querés leo lo leo, no hay problema. Bueno. Vamos a hacer la actividad 2, ¿sí? Del práctico 7 de primera categoría, como bien les estaba comentando Sergio. En este caso vamos a estar frente a un inmueble rural y vamos a tener arrendamientos en especie, con lo cual vamos a estar dentro de la primera categoría, artículo 44, el inciso A, que les decía el profesor, ¿sí? Serán rentas de primera categoría, siempre y cuando no corresponda incluirlas como rentas de tercera categoría, por sujeto que las genera, ¿sí? El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Vamos a estar en esta situación. Vamos a ver qué nos dice el práctico. El señor Armando Vallejos posee un inmueble rural adquirido en enero de X-2. Se encuentra arrendado desde esa fecha. Los alquileres se cobran en especie. A. Por el ejercicio X-2 recibió el 15 de octubre de X-2 1.000 quintales de maíz. Los vende el 15 de septiembre X a 9 pesos cada quintal neto de gastos de venta. Es bueno aclarar que lo que el práctico nos pide, y que no lo leímos y está al comienzo, es la liquidación del periodo X, ¿sí? B. En el ejercicio X-1, por razones climáticas, se produjo la pérdida de la cosecha, no existía cobertura de seguros. C. En el ejercicio X, recibió el 22 de septiembre 3.000 quintales de maíz. Se vendieron 1.200 quintales a 7 pesos cada uno el 15 de noviembre del año X. Precio de plaza. Al 31 de diciembre de X-2, 14 pesos. Al 31 de diciembre de X-1, 11 pesos. Al 22 de septiembre de X, 10 pesos. Al 15 de noviembre de X, 8 pesos. Y al 31 de diciembre de X, 12 pesos. Gastos e impuestos a cargo del propietario, gastos de mantenimiento 2.000 pesos e impuestos 3.000 pesos. Y la amortización impositiva del año X, 402 pesos. Déjame decir algo, ¿sí? Que quizás los números que estamos manejando en el práctico de pronto no sean los números que se ajusten a una realidad de hoy, a los valores de hoy, pero lo que interesa es que se comprenda cuál es el razonamiento que tiene que hacer con relación al tratamiento de cada una de las situaciones. Por lo tanto, hacerlo con 10 pesos, que con 1.000.000 de pesos, es lo mismo. Lo que importa es que se comprenda cómo se tiene que resolver y cómo se tiene que relacionar los conceptos para que se haga de acuerdo a lo que la ley estipula en la declaración de las ganancias, en este caso de primera categoría, y las deducciones correspondientes.
Bien. Lo que tenemos que hacer es ver la liquidación de la ganancia de esta primera categoría. La ley, como bien leyó el profesor Dotti, hablando de arrendamientos en especie, dice que se van a declarar como ganancia los productos recibidos en el ejercicio, ¿no es cierto? Y que se va a entender como tal el valor de realización en el año fiscal, o en su defecto el precio de plaza. Es decir, si lo vendo serán el valor de realización y si no tendré que declararlos al precio de plaza. Si quedan en existencia los voy a declarar al precio de plaza. Y si los vendo en el ejercicio siguiente tendré que determinar la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza al que yo lo había declarado en el ejercicio anterior, ¿sí? Vayamos a ver entonces. Por el ejercicio X-2 recibió el 15 de octubre 1000 quintales de maíz y los vende en este ejercicio, en el periodo X, a 9 cada quintal. Veamos, por un lado voy a tener que determinar, vamos a blanquear todo esto, por un lado voy a tener que determinar la venta de la cosecha, los 1000 quintales, por el precio de venta, 9.000. Pero la ley me dice que lo que yo tendré que declarar en esta situación es la diferencia entre el precio de venta y el valor de realización que estaba declarado en el ejercicio X-2 cuando estos quintales permanecían en existencia. Los recibí en X-2, no los vendí, como los tenía en existencia los tenía que evaluar al precio de plaza. Entonces, 9.000 el precio de venta, ¿sí? La venta de la cosecha, el precio al que yo lo había declarado en X-2 son los 1000 quintales por 14. Si vamos a los datos que nos entrega el práctico, podemos ver precio de plaza al 31 de diciembre de X-2, 14 pesos. Entonces, en mi declaración jurada de X-2, seguramente habré declarado la ganancia 14.000 pesos. Ahora, lo que tengo que hacer en este periodo X, en donde los estoy vendiendo, declarar la diferencia. 9.000 el precio de venta, 14.000, me arroja un quebranto de 5.000 pesos. ¿Queda claro esto, chicos? Esta situación. Esta es la situación donde adquiero, ¿sí?, los quintales en este caso en un periodo fiscal, pero los voy a vender en otro periodo posterior. Con lo cual, la ganancia que tengo que declarar debe surgir por la diferencia entre el precio de plaza o el precio de realización que había declarado cuando recibí esos quintales y el precio de venta de este ejercicio, ¿sí? Bien. Veamos, en el ejercicio X-1, por razones climáticas, se produjo la pérdida de la cosecha. No existía cobertura de seguros, con lo cual no declaré ninguna ganancia. Y en el ejercicio X recibió el 22 de septiembre 3.000 quintales de maíz, de los cuales 1.200 se vendieron a 7 pesos el 15 de noviembre del año X. Entonces, del periodo X, de todos los quintales que yo recibí, una parte los vendí y otra parte los mantengo en existencia. Entonces, esa parte que yo vendo, tendré que declarar la ganancia por la venta. Pero ¿qué pasa? Con los quintales que tengo en existencia, la ley me dice que debo declararlos al precio de plaza, al precio de realización. Entonces, por la existencia, ¿cuántos quintales me quedan? Si recibí 3.000 y vendí 1.200, me van a quedar 1.800 quintales en existencia. ¿Cuál es el valor de plaza en existencia? Acá ya está el valor de plaza al 31 de diciembre, 12 pesos. Entonces, voy a declarar 21.600 pesos por los 1.800 quintales en existencia. Asimismo, de esos 3.000, vendí 1.200. Entonces, de esa venta tendré que declarar los 1.200 por 7 pesos, que era el precio de venta, 8.400 pesos.
Bien, haciendo esta compensación entre el quebranto que obtuve por los quintales que había recibido en X-2, más los ingresos que debo declarar por los quintales recibidos en el periodo X, tengo un total de 25.000 pesos de ingresos. ¿Esta es ya mi ganancia sujeta a impuestos o mi ganancia de primera categoría? No, ¿no es cierto? Tengo que ver qué deducciones existen relacionadas a la actividad para poder determinar la ganancia neta de la primera categoría. El práctico nos dice, en este sentido, en las deducciones es muy sencillo y nos dice que los gastos de mantenimiento son 2.000 y de impuestos 3.000. Son gastos que están relacionados con esta fuente generadora de ingresos, con lo cual son susceptibles de deducción. Entonces, el primer gasto que voy a deducir, 5.000 pesos. Después, el práctico me aclara que por la amortización impositiva del año X son 400 pesos. La ley también me permite deducir la amortización, con lo cual el total de deducciones que voy a tener, 5.400 pesos. Ahora, haciendo la compensación entre el ingreso que obtuve en la categoría y las deducciones que puedo tomarme o que puedo deducir, la ganancia neta de primera categoría que arroja este inmueble rural, ¿sí?, por el arrendamiento en especie, es para el periodo X 19.600 pesos. Entonces, haciendo un resumen de manera rápida, podemos ver que el arrendamiento en especie constituye ganancia de primera categoría y que se debe declarar el valor de los productos recibidos, para lo cual tengo que declarar el valor de su realización en el año fiscal o, en su defecto, la diferencia entre el precio de venta o la venta que se produce en el ejercicio y el precio de plaza que había declarado en el ejercicio en que los recibí. Acá tenemos todas las situaciones posibles de cómo debemos evaluar, ¿sí?, en este caso estos quintales que recibimos en concepto de arrendamiento de este inmueble rural. ¿Se entendió, chicos? Ahí le vamos a, bueno, ellos lo van a tener en la solución, pero es muy importante que le tengan y siempre miren el artículo 110 y 111 del decreto reglamentario, porque ahí habla de la primera categoría, determinación de la ganancia bruta, determinación de la ganancia neta, cuáles son los conceptos que hacen a la definición de ganancia bruta y de ganancia neta, es decir, los conceptos que son deducibles. Entonces ahí van a tener un panorama mucho más amplio respecto de todas las cuestiones de primera categoría. Con relación al planteo, en el inciso B dice: el ejercicio menos X-1, razones climáticas, se produjo la pérdida de la cosecha, no existía cobertura. Yo quiero aclarar de eso porque de pronto alguno no puede que tenga alguna duda. Primero, el locador, que en este caso el que arrienda el campo, no recibe nada ese año. Por lo tanto, teniendo en cuenta razones de fuerza mayor, seguramente eso está acordado, convenido, y con relación al daño en sí, de la pérdida de la cosecha, es un costo y un gasto que lo tiene que asumir el locatario, digamos, ¿no?, que es el que produce y que es el que, digamos, genera la cosecha, y por lo tanto, bueno, obviamente le paga una parte al locador y la otra parte es su negocio, digamos. Y en ese caso tendrá que correr el locatario con los costos correspondientes de esa situación respecto de ese año en que ha ocurrido ese siniestro y no tenía cobertura de seguro. Por eso no se hace nada con respecto al locador, que es el que estamos nosotros analizando ahora, que es el que arrienda el campo y le pagan en especie. Y además de otro ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema. Bueno, no sé, me parece que podemos seguir avanzando si no tienen alguna duda. Continuamos, chicos. No hay
hay ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, lo único que, por ejemplo, en el caso del ejercicio puede dar, en el caso este de los 14.000, dio un quebranto, pero puede dar una ganancia y se suma esa ganancia y esa, mejor dicho, esa diferencia por la cantidad de quintales o de toneladas, lo que fuere, se suma a la renta, a la mayor renta del ejercicio en que se produce esa venta, digamos, ¿no? O uno u otro. Bueno, en este caso tuvo una pérdida. Profe, Sí. entonces, si lo vendo, se va a declarar al valor de realización, si no al de plaza. Y si la venta se va a hacer posteriormente, lo que se declara es la diferencia. Correcto. Eso es lo que dice el artículo 46. Sí. Además, Bueno, en el gracias. momento en que lo recibís y no lo vendés, al 31 de diciembre tenés que darle un valor de mercado a esa existencia de bienes, digamos, que recibiste en especie. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto. Avanzamos. Sí, Vamos al caso de mejoras, Sergio. sí. Hay 4 casos. Nosotros, la cartera resolvió el punto 2, porque es importantísimo, como ya acabamos de ver, y el punto 4 con el tema de las mejoras, y bueno, estas cuestiones que hacen, digamos, a evaluar cuando se produce en una locación normalmente urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la mejora constituye un beneficio para el locador, bueno, nos pareció importante. Y después, bueno, veremos lo que nos queda tiempo y analizaremos algún otro más. Los demás son distintas variantes, digamos, ¿no? Así que vamos a ver el práctico 4 del local de mejoras. Bueno, Yo lo leo. leo, Sergio. Yo lo leo. ¿Lo leo? Bueno, 4, local comercial, mejoras. Se trata de un local comercial ubicado en la calle Bolívar y San Lorenzo. El 1 de septiembre, X-2, nosotros siempre no tenemos que perder de vista que estamos en el ejercicio X, ¿no? Se alquila por 3 años, importe del alquiler, 3.200 por mes, pagadero mes adelantado los días 5. El inquilino canceló regularmente los alquileres durante el año X, que es el año de nuestro periodo fiscal. Los gastos del inmueble, 1.700, importe anual. El inquilino ha introducido una mejora el 15 de X por 15.200 pesos, que el propietario está obligado a indemnizar en un 60%. La mejora fue habilitada el 34X. El inmueble fue adquirido el 14 del 10X-16 en un peso, terreno tanto y edificio tanto. La evaluación del inmueble aplicando coeficiente de actualización según el artículo 89 del impuesto a la ganancia es de 70.000. Bueno, esto es un poquito un caso de ponerlos en situación a veces de la práctica, porque se trata de bienes adquiridos con mucho más años digamos, que esa fecha, a valores un poco irrisorios, y bueno, eso tienen un periodo de actualización hasta determinada fecha, digamos que todo lo que se actualiza de ahí hasta el 92, digamos que empieza la ley de convertibilidad, y bueno, pero de todas maneras hasta esa fecha son coeficientes que realmente, bueno, ponen en valor los inmuebles en relación a los valores irrisorios que se pueden haber dado muchísimo tiempo antes, digamos, ¿no es cierto? Por eso es una especie así de toma de dato de una situación de la vida real, digamos, ¿no? Finalmente, dice, debido a las múltiples actividades que realiza, el propietario ha contratado a un administrador que se encarga del cobro de alquileres y de todo lo relacionado con los inmuebles. Por dicha tarea cobra una comisión sobre el total de los alquileres efectivamente cobrados. Bueno, acá la figura esta del administrador es muy importante porque no solamente por el servicio que presta a los locadores, pero sí, desde el punto de vista de la ley, seguramente ustedes lo han visto ya en la teoría,
cuando la ley habla en su artículo 89, inciso B, de gastos de mantenimiento presuntos, ahí pone la condición de que no deba tener un administrador, digamos, en los locadores que tengan inmuebles en alquiler. ¿Por qué? Porque en ese caso, bueno, al contrario, la figura del administrador es la que está obligado a llevar de manera ordenada todos los gastos, los comprobantes y todo atinente a la actividad de la locación. Por lo tanto, en ese caso, las deducciones no se podrían optar bajo la figura del mantenimiento presunto, pero sí están obligados a deducir todas las erogaciones que se hacen con los respectivos comprobantes. Y también la ley le otorga al locador la deducción de los gastos y de las comisiones y todo lo que sea atinente al costo que tiene de tener un administrador que se encargue de todas las locaciones. Y por eso el tema de la comisión, que después vamos a ver, se deduce de los alquileres efectivamente cobrados. Así que bueno, el tema de la indemnización de la mejora es relevante a los efectos de que, no, digamos, la parte que indemniza, que paga digamos, el locador, ya queda como una inversión. Y la que paga el inquilino, el locador, para él es un beneficio. Y la ley tiene sus artículos correspondientes, el 92 inciso F, el 110 y el 230 del decreto reglamentario, la información de cómo se debe proceder no solamente con la declaración del ingreso ese como beneficio, cómo se debe hacer, la amortización que procede, digamos, de la mejora correspondiente a partir de la vida, del momento en que se es declarada como tal, y por qué es la diferencia con relación al inmueble de la amortización, porque así van a la par uno del otro, porque si no voy a tener un inmueble que ya se amortizó totalmente y la mejora todavía sigue amortizando. Entonces no, yo tengo que separar de la vida útil todo lo que ya ha sido, todo lo que ha transcurrido como amortización del inmueble, y a partir del momento de la habilitación de la mejora, tal como dice el decreto, en adelante, inmueble y mejora van juntos en la amortización y finalizan la vida útil al mismo tiempo. Bueno, todo esto surge de los artículos que yo acabo de mencionar y que, bueno, vamos a ir analizando algunos a partir del desarrollo del práctico. Sergio, es bueno decirle a los alumnos, ahí piden que repitamos los artículos, el 44, que el 44 son las rentas de primera categoría, pero sí, tienen que saber que las rentas de primera categoría están taxativamente enunciadas en ese artículo, ¿sí? Correcto. Y si nosotros nos vamos al 44, que son de primera categoría, ¿se acuerdan? En el práctico anterior lo encontré en el inciso A. En este caso, lo vamos a encontrar en el inciso C, donde dice que se considera ganancia de primera categoría el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que no esté obligado a indemnizar. ¿Qué significa que no esté obligado a indemnizar? Que no tenga que devolver, ¿no es cierto? Razón con la cual significa un beneficio para el propietario. Si introducen una mejora en un inmueble que es de mi propiedad, 100.000 pesos, pero yo tengo que devolverle al inquilino 40.000, en realidad lo que es un beneficio para mí son los 60.000 restantes que colocó el inquilino y yo no los pagué. Entonces, en esa parte que yo no estoy obligada a indemnizar, así dice el artículo, es lo que para mí va a constituir un ingreso o una renta de primera categoría, ¿sí? Bien, ese es uno de los artículos. Después el 92, inciso F, decreto reglamentario, el 110, inciso F, y el 230. Lo vamos a ir viendo ahora a medida que vamos desarrollando el práctico, así se nos hace más fácil. Vamos a poner el práctico acá.
Pero bueno, lo importante es saber que todas las rentas que se declaren de primera categoría tienen que estar taxativamente enunciadas, ¿sí? Enunciadas en este artículo 44. Flor, disculpame, vos lo mencionaste, y me parece muy importante que quede bien claro y bien analizado el tema. El 92 nos habla la ley de las deducciones no admitidas. Y el 92, inciso F, que la profesora hizo mención, dice: las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados con dichas operaciones, salvo los impuestos que graven la transmisión gratuita de bienes, tales gastos integrarán el costo de los bienes a los efectos de esta ley. ¿Qué quiere decir este inciso? Que todas esas inversiones que el locador hace con relación a mejoras y las que hace el inquilino y él tiene que reconocer, en ningún momento son deducibles. ¿Por qué? Porque integran el costo del bien. Es muy importante que se tenga en claro eso. No vaya a ser cosa que alguno lo quiera deducir como un gasto, ¿no? Por eso es relevante este tema de las deducciones no admitidas. En el caso de deducciones no admitidas es muy importante porque todo lo que podamos ir analizando como deducciones, ya sea de las distintas categorías, con las distintas características que tenga, antes de decir lo deduzco, antes de todo me voy al deducciones no admitidas, no voy a hacer cosas que hay alguna especificación puntual y taxativa de que eso que nosotros queremos deducir no está permitido. Así que bueno, así como cuando tenemos rentas grabadas y decimos, sí, está grabado, por ahí vamos al 20, al 26 y no vaya a hacer cosas que te exento. Así que bueno, una especie así de consejo en el término de la práctica, de cómo analizar, cómo liquidar, y en realidad no hay que confiarse en nuestra memoria ni nada. Hay que estar atento y recordar siempre los artículos de la ley, ir y mirar para no equivocarnos. Bien. Acá nosotros tenemos que lo que vamos a tener que declarar como ingresos entonces va a ser el ingreso por el alquiler del local y además tenemos el tema de la mejora. ¿Qué sucede con la mejora? Primero, ¿a todo consideramos mejora? ¿Qué les parece? ¿Cualquier arreglo que se haga en el inmueble será considerado mejora? No, profe. Lo que haga que incremente su valor. Bien. O la vida útil. O la vida útil. Por la útil o la prestación del servicio del bien, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ese es un aspecto cualitativo, digamos, en principio. Y después la ley, en el decreto reglamentario 230, habla de un importe cuantitativo y habla de un 20% del valor residual del inmueble al momento de efectuarse la habilitación de la mejora, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y en ese caso es relevante porque en un juego armónico de la parte cuantitativa y cualitativa, sin ninguna duda, el inmueble no tiene el mismo valor antes de la mejora que después de la mejora. Y bueno, y eso de alguna manera está en función de lo que dijo la alumna, que el tema de mayor valor y también la vida útil, y el 20% también es otro parámetro a tener en cuenta para, digamos, definir el concepto de mejora. En definitiva, lo que se debe quedar claro de manifiesto, que no es un gasto corriente, no es un gasto de mantenimiento. Pintar un edificio no es un gasto, no es una mejora, es un gasto de mantenimiento. Y así tantos ejemplos que hay. Eso es lo que hay que diferenciar perfectamente. Y eso lo pone de manifiesto el artículo 230 del decreto reglamentario. Bien, acá en el práctico nosotros hicimos una breve comprobación de que lo que nosotros estamos diciendo que es mejora, realmente se condice con mejora por lo que establece el decreto reglamentario de la ley, ¿sí? Determinamos el valor residual del inmueble y comparamos, ¿sí?, el valor de la mejora con el 20% de ese valor residual y podemos ver que es mayor.
razón por la cual esa mejora que realizaron en nuestro inmueble constituye una mejora desde los términos impositivos. Esto es nada más que a los fines de la comprobación. De todas formas, cuando nosotros en exámenes le digamos que es una mejora, no va a ser necesario hacer esta comprobación, ¿sí? Por lo general lo vamos a considerar como mejora. Lo estamos demostrando acá para que pudiéramos ver cómo es lo correcto y qué es lo que debe verificarse para que sea una mejora desde el punto de vista impositivo, ¿sí? El artículo 230 del decreto reglamentario también establece que mejoras se van a amortizar y que se van a amortizar en el lapso de vida útil que resta del bien respectivo y a partir del ejercicio de su habilitación inclusive. Eso también es muy importante considerarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como yo voy a declarar el ingreso que me va a generar esa mejora, también podré deducirme la amortización de la misma. La amortización, así como les comentó el profe. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a declarar ese ingreso y cómo vamos a hacer la amortización. Bueno, ¿Me siguen hasta acá? Permitime una pequeña aclaración. ¿Sí? No sé si lo vieron ya el tema de deducciones, en este caso de amortizaciones, pero el artículo específico de amortizaciones indica que los inmuebles se amortizan por trimestre. O sea, hay que tener cuidado en eso a los efectos de practicar la amortización, digamos, ¿no? El hecho debe necesariamente se incluye en un trimestre del año fiscal del contribuyente. Y bueno, entonces en los inmuebles, como en el caso este, y en el caso de las multas, también se amortizan por trimestre, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso a los efectos de la amortización, del cálculo de la amortización correspondiente. Bien. ¿Cuánto vamos a declarar de ingresos? De ingresos por ese local comercial. Se alquila por 3 años, por mes. El inquilino canceló regularmente los alquileres. Y si no hubiera pagado regularmente, ¿tengo que declarar solamente los periodos que cobro? No, todo el año. Todo, ¿no es cierto? Eso no tiene que quedar dudas. Primer categoría, el criterio de imputación es lo devengado. No importa si cobramos o no cobramos el alquiler, tengo que declarar lo que se devengó durante todo el ejercicio, ¿sí? En este caso... La ley aclara una cosita, que es algo incobrable en el artículo 44, creo que dice, pero eso a partir de que se inicia un juicio de desalojo y también, además no se cobra, digamos, ¿no? Pero también te dice que en algún momento, si uno llega a recuperar todo lo concerniente a esos incobrables declarados en su momento, a partir de la iniciación del juicio de desalojo, los debe declarar como un ingreso, ¿no? Hay que tener cuidado. Exactamente. Bien. ¿Cómo declaramos la mejora? La mejora fue por 15.200 y el propietario está obligado a indemnizar en un 60%. ¿Cómo la declaro? ¿Qué es lo que constituye para mí mejora? ¿El 60% o el 40%? ¿Qué es lo Declaro el 40%. El 40%, ¿no es cierto? El 40% es lo que yo tengo que declarar como renta de primera categoría. ¿Cómo lo declaro? ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron en teoría? ¿Esto no lo vieron en teoría, chicos? Bien, vamos a tener que leer el inciso F del artículo 110 del decreto reglamentario, ¿sí? 110 es. Sí, 110, inciso F. Bueno. El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos en la parte que no estén obligados a indemnizar y que realmente constituye un beneficio para la propiedad acrecentando su valor. Estamos hablando de que eso debe ser declarado como un ingreso. Por eso el artículo habla arriba, determinación de la ganancia bruta. Entonces,
Esto que dice el inciso F encuadra perfectamente en la situación que estamos analizando en el práctico. Entonces, eso constituye una mejora. En estos casos, entonces ahora vamos al problema que plantea la profesora. ¿Cómo se tiene que declarar eso? ¿Sí? Porque se da en un ejercicio X, nosotros tenemos que declararlo, ese beneficio, como bien dijo la alumna, el 40%, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos para declarar ese beneficio? Bueno, la ley, el decreto en el 109F dice, en estos casos, es decir, cuando hay una mejora, se distribuirá proporcionalmente el valor de dichas mejoras. Estamos hablando de la mejora que tiene que hacerse cargo el locador, ¿no? De acuerdo con los años que resten para la expiración del contrato, computándose el importe resultante como ganancia bruta de cada año. Bueno, entonces acá lo que, bueno, después dice si el contrato no tuviera determinaciones, qué sé yo, bueno, ahí en ese caso es otro tratamiento. Pero vamos al caso concreto acá, que el contrato tiene una vida útil y, bueno, y además tenemos que resolver este problema. Ahora viene el tema de la proporcionalidad en cada periodo fiscal de lo que el locador tiene que declarar. Entonces, lo que hay que analizar es cuánto tiempo falta a partir de la habilitación de la mejora para que finalice el contrato de locación. El 1 de septiembre de X-2 se alquiló por 3 años. La mejora se habilita el 30 de abril. Faltan 17 meses para terminar el contrato. Exactamente. Perfecto. 17 meses para terminar el contrato. ¿Y cuánto tengo que declarar en este ejercicio, periodo X? ¿El contrato cuándo termina? ¿31 de agosto de X+1? Exactamente, el contrato termina el 31 de agosto de X+1. Pero yo tengo que hacer la declaración al 31 de diciembre del periodo X. Entonces, si esa mejora, ese 40% de la mejora que introduce el inquilino, que va a ser para mí una renta de primera categoría, la tengo que distribuir de manera proporcional en esos 17 meses, ¿cuánto voy a declarar en este ejercicio? 12 meses. 12. Ocho. Fíjense que tengo que declarar desde el mes de la habilitación de la mejora. 9 meses. ¿En qué mes se habilitó la mejora? La mejora se habilita el 30 de abril, ¿sí? Entonces, la ley me dice que yo lo distribuya de manera proporcional, pero desde el mes de habilitación de la mejora. Entonces tengo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9 meses en el periodo X para distribuir ese ingreso, ¿sí? Entonces, los 15.000, yo puse el valor total de la mejora, dividido los 17 meses que restan para terminar el contrato por 9 meses que corresponden al ejercicio X, y acá le puse por el 40%, que es lo que me corresponde declarar como ingreso de primera categoría. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, profe, ¿Sí? entonces se comienza con el mes de la habitación también entraría en el recuento, digamos. Exactamente, es desde el mes de la habilitación hasta el mes de vencimiento del contrato. Ambos meses tengo que contar. ¿Sí? La habilitación se hizo el 30 de abril, no importa, cuento el mes de abril. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Ahora vayamos a ver cuáles son las deducciones que me permiten. Como le dijo el contador Dotti, la ley me permite, y esto les pedimos, chicos, por favor, que lean un poco la ley, porque los artículos son mucho más amplios de lo que nosotros le leemos. El tema es que estamos
con muchas limitaciones en el tiempo, entonces avanzamos de esta manera, ¿sí? Pero la ley permite deducir la amortización del inmueble, que la amortización permite un 2% anual o de manera trimestral, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer la amortización. ¿Cuánto es el valor del inmueble? 70.000 pesos, la evaluación. Sí. Bien, y tengo que sacar el porcentaje que corresponde al edificio. 0,8067. Como estoy amortizando todo el ejercicio fiscal, solamente lo voy a calcular por un 2%. Si no, podría ser por un 2% por 4 trimestres sobre 4 trimestres. Pero como no tiene sentido, porque se significa, hago directamente la cuota anual de un 2%. Me da una amortización del ejercicio de 1.129,38. Ahora bien, como leímos hoy, en el artículo 230 me decía que la mejora también se amortizaba por el plazo de vida útil que le resta al bien principal, ¿sí? Esa Esto es muy amortización... importante. En el último párrafo del artículo 230 dice con claridad: las mejoras se amortizarán en el lapso de vida útil que reste del bien respectivo y a partir del ejercicio de su habilitación, inclusive, en este caso, el trimestre correspondiente, ¿no? Es fundamental. Bien. Si yo tengo que determinar ahora, calcular la amortización de la mejora, y yo sé que la vida o la amortización la tengo que hacer por trimestre. ¿Cuánto es la vida útil de un inmueble? 200 trimestres. 200 trimestres, ¿sí? 50 años, que 50 años por 4 trimestres cada año me da 200 trimestres. Esa es la vida útil total del inmueble. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la amortización de la mejora, pero en la vida útil restante. Entonces, vayamos a hacer un cuadrito para ver cuántos trimestres tengo que restarle a mi vida útil total por transcurrieron. El inmueble se adquirió el 14 de octubre de X-16. Por lo cual del ejercicio X-16 tengo un trimestre, ¿sí? X-5 tendré los 4 trimestres. De X-4 de X-14, perdón, a X-4 transcurrieron 44 trimestres, ¿sí? 10 años, 4 trimestres cada uno, 44 trimestres. Sí, 11, perdón. De X-3 a X-1 transcurren 12 trimestres, tengo 3 años, y del periodo X, ¿cuántos trimestres transcurren? ¿Qué les parece? Recién les leyó el profe desde cuándo yo debo empezar a amortizar la mejora. A partir del ejercicio de su habilitación, inclusive. En este caso es el trimestre, ¿no? ¿Cuántos trimestres transcurrieron del periodo X sin la mejora? ¿O Uno. Uno solo, ¿no es cierto? Porque en el segundo trimestre se produce la habilitación de la mejora, razón por la cual ya la voy a empezar a amortizar. Entonces, 62 trimestres son los que transcurrieron anteriormente a la habilitación de la mejora, y es lo que voy a tener que restarle a la vida útil. Ahora, si yo tengo que amortizar la mejora, voy a amortizar el 40% de 15.200. ¿Qué les parece? No, ¿no es cierto? Si yo amortizo la mejora, tengo que amortizar la totalidad de la mejora, que es lo que forma parte de mi inmueble. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estoy hablando de ingresos que me genera la mejora, tendré que ver la parte que me corresponde declarar como ingresos. Pero cuando me refiero a la amortización, tengo que amortizar la totalidad de la mejora.
toda la mejora está introducida en el inmueble, ¿sí? La totalidad. Entonces voy a amortizar los 15.200, el total de la mejora, dividido la vida útil, dan 200 trimestres la vida útil total, menos los 62 que transcurrieron, por 3 trimestres. Se habilitó en abril, es decir, que se habilitó el segundo trimestre, más los 2 trimestres restantes por 3 trimestres. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Después, el práctico también me habla de los gastos que tiene el inmueble, que son 1.700 anual, ¿puede ser? 1.700 anual, y tiene gastos de administración, que es un 2% sobre el total de los alquileres efectivamente cobrados. En este caso se cobraron los 38.400 de manera regular, con lo cual al administrador tenemos que pagarle el 2%. Y la ley nos permite deducir estos de administración. Entonces, tenemos la amortización del inmueble. Acuérdense que la amortización siempre la calculamos por trimestre. La amortización de la mejora, recuerden que la mejora se amortiza totalmente, no solamente la parte que no estoy obligada a indemnizar. Cuando hablo de amortización, hablo del importe total de la mejora, los gastos vinculados al inmueble y los gastos de administración. Esto me da un total de deducciones de 3.927,81. Entonces, la ganancia neta de primera categoría será la diferencia entre 41.618,82, que son los ingresos de primera categoría, con las deducciones admitidas, 3.927,81, me arroja una ganancia neta de la primera categoría de 37.691,01. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Muchos puntos a tener en cuenta en este tema, ¿sí? El tema de la declaración de los ingresos, no se perciben o no, es una categoría cuyo criterio de imputación es devengado. Por más que no los cobre, los tengo que declarar en la declaración jurada, ¿sí? Respecto de la mejora, tengo que acordarme que la mejora, si hay una porción que no está obligado a indemnizar el propietario del bien, tiene que declarar como ganancia. ¿Cómo declara como ganancia? De manera proporcional al tiempo de duración del contrato, ¿sí? Siempre y solamente la parte con la que se beneficia. Después, a tener en cuenta que esa mejora también se amortiza, y amortización es por el total de la mejora, ¿sí? Por el total de la mejora. Y siempre puede ser por trimestres. Perdón. Una perlita les quiero dejar porque surge como dijo la profesora, que los artículos hay que leerlos en su totalidad y que, bueno, nosotros estamos tratando de ver lo necesario para resolver, pero hay otras cosas que están también y que de pronto son necesarios que uno los vaya mirando un poco, ¿no? Les digo, para que ustedes lo anoten y lo miren. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, las exenciones tienen que ver con ingresos, digamos, ¿no? Con rentas. Si renta está grabada, bueno, no vaya a ser cosa que la ley, en su artículo específico, lo ponga como exenta. Pero yo les quiero decir una cosa, que en el decreto reglamentario 111, en el último párrafo, dice, no son computables las deducciones correspondientes a los inmuebles comprendidos en la exención prevista en el inciso N del artículo 26. ¡Epa! Fíjense que y ahora vamos al inciso N del 26. Fíjense acá que, digamos, acá que te pone, cuando uno analiza cuáles son los ingresos brutos de las ganancias de primera categoría, como dice el 110, y cuáles son las deducciones de la primera categoría, como dice el artículo el 111, acá habla de exenciones, pero que tiene que ver con deducciones.
Y si nos vamos al artículo 26, inciso N de la ley, nos encontramos que habla del valor locativo de la casa habitación. Y también menciona el tema de la enajenación, digamos, ¿no? Pero el valor locativo de la casa habitación, ningún gasto hay que deducirlo en la declaración jurada o sea, está exento el ingreso como concepto, como valor locativo, y por lo tanto la ley te dice, bueno, pero no me puedes deducir nada por eso, porque tenés exento el ingreso, por lo tanto todos los gastos vinculados a la casa habitación tampoco son deducibles. Por ejemplo, las amortizaciones, ¿no? Estamos hablando de ganancias, Bueno, esto como para una perlita, como para decir, bueno, hay que leer todo, porque por ahí aparece algo en el examen y después, no leímos todo el artículo. Sergio, estamos en hora. Bueno. Yo le quiero decir a los chicos que bueno, que por favor lean la ley, que nosotros estamos haciendo lo que podemos en el tiempo tan limitado que tenemos. Quedan 2 actividades más de este práctico. Les pedimos que la resuelvan el jueves. Nos pueden consultar acerca de esas 2 actividades que quedaron pendientes. El punto 1 habla de un inmueble urbano y deducciones. Así que ahí pueden ir al artículo 110 y 111 del decreto reglamentario para poder deducir perfectamente y hacer el ejercicio, tal como lo plantea, ¿sí? Y el otro es un inmueble urbano, cedido y rural alquilado, los gastos de mantenimiento presuntos. Eso lo habrán visto en teoría. Cuando yo tengo inmuebles urbanos y rurales, no puedo aplicar gasto de mantenimiento presunto para todo. ¿Por qué? Porque solamente es para los inmuebles urbanos que no tenga administrador en la parte, digamos, de cómo llevar administrativamente esa actividad de locación, digamos, ¿no? Entonces ahí la ley no me permite gasto de mantenimiento presunto. ¿Por qué? Porque si tengo urbanos y rurales va todo por gastos reales. Y ver si hay que aplicar o no el concepto de gasto de mantenimiento presunto. Así que bueno, por un poco de lectura, poco de paciencia, pueden hacerlo perfectamente. Y en la próxima clase, alguna consulta, estamos para ayudarlos, digamos, en la interpretación de este práctico. Así que bueno, Flor, le damos paso. Chicos, si no hay ninguna consulta ahora, los vamos a liberar y les vamos a dejar ingresar a los chicos de la próxima comisión. Y nos estaremos viendo Profe, de nuevo el jueves, ¿sí? Profe, en la amortización de la mejora, Sí. esos 3, la multiplicación por los 3 trimestres, ¿de qué año serían esos 3 trimestres que se están multiplicando? Eso EUGE sería del trimestre X, ¿sí? La mejora se habilitó el 30 de abril de X. Entonces yo tengo que contar ese trimestre que comprende al mes de abril y tengo que contar después julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esos 2 trimestres más. Ahí está. Bueno, yo estoy amortizando el periodo X, pero siempre desde el mes de habilitación, el trimestre que comprende a ese mes de habilitación. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Sergio, si no hay más preguntas, los esperamos a los chicos, ¿sí? Sí, gracias, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Estudiar. Chao, Sergio. Chao. Ahí Diego te pide algo. Ok, tranquilo. Lo tengo que poner como coadministrador, creo. Sí, chao, profes. Chao, profes. Chao, Sergio. Diego, sí, perdón, ahí ya salgo. Chao, Diego. Chao. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? Ahí está, Muy bien. Pachero el profesor. Sí, no es fácil. El tradicional mate. Sí, no, acá no servimos. Por eso todos te seguimos, porque no necesitas andar con el mate. ¿Vino Diego? Pero no es porque vino o no vino, es porque si tiene mate. Diego y Claudia. Chao.
Diego y Claudia están los dos por las dudas. Como Bueno, Vale, gracias, Flor. gracias, bueno, Flor. chicos, igual me quedo por acá. Bueno, gracias. Chau, chau. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es el práctico número 7, que tiene que ver con el tema de la primera categoría. El práctico está compartido en el aula virtual, ustedes lo pueden bajar de ahí. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de desarrollar dos temas por ahí que nos parecían un poco lo más complejo, que tiene que ver con los activos en especie y el tema de la mejora. Así que en base a eso, bueno, vamos a desarrollar los prácticos, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que hacer una lectura previa del artículo 44, de los artículos que les siguen, del decreto reglamentario, con respecto a lo que es primera categoría, ¿sí? Obviamente que nos imaginamos que los profes de teoría ya le explicaron, de que ustedes sacaron por ahí algunas dudas, de que ya tienen una idea básica de lo que es primera categoría. Pero bueno, la idea un poco de la parte práctica es que ustedes aprendan a ver, ¿no es cierto?, los pormenores casuísticos, a los casos, la parte de los cálculos, de cómo se resuelve el ejercicio en la fase numérica, ¿sí? Pero básicamente ustedes el conocimiento, o sea, obviamente los profes de teoría habrán explicado más o menos cómo arrancar, ¿sí? Bueno. ¿Arrancamos directamente? Dale, sí, vamos al práctico 7.2. ¿Arrancamos con el punto 2? Con el punto 2. Dale. Acá vamos a agrandar un poquito. Le copié el planteo y lo puse en el Excel, así lo podemos ir viendo un poquito, ¿sí? Perfecto. Entonces, en este caso en particular, tenemos un inmueble rural, un arrendamiento de especie, y dice lo siguiente: el señor Armando Vallejo, inmueble rural adquirido en enero de X-2, se encuentra arrendado desde esa fecha, los alquileres se cobran en especie. Por el ejercicio fiscal X-2 recibió el 15 de octubre de X-2 1000 quintales de maíz, vende recién el 15 de septiembre del X a 9 pesos cada quintal, neto de gastos de venta. En el ejercicio X-1, razones climáticas han imposibilitado la pérdida de toda la cosecha y no tenía una cobertura de seguro. Y en el año X, dice, en el ejercicio X recibió en septiembre del X 3000 quintales de maíz, de los cuales se vendieron 200 a 7 pesos cada quintal el 15 de noviembre. Y me da los precios de plaza al 31 de diciembre del X-2, a 31 de diciembre de X-1, 22 de septiembre del X, noviembre de X y diciembre de X. Y nos da los gastos que tuvo el contribuyente en el año X, que fueron 2.000 de mantenimiento, 3.000 de impuestos y amortización impositiva del casco o de la parte que corresponde al inmueble rural por 400, ¿sí? Y bueno, básicamente nos habla y nos pone en énfasis el artículo 46 de la ley. No sé si querés leer el 46. Dale, leemos el 46. Dale. Arrendamientos en especie. Los que perciban arrendamientos en especie declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal al de su realización en el año fiscal o, en su defecto, el precio de plaza final del mismo. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta.
¿Ah? Entonces, bueno, acá en particular lo que tenemos que analizar es que este alquiler no está pactado en función de un concepto distinto, como podría ser, no sé, a lo mejor una unidad etaria distinta, como por ejemplo un precio en dólares, sino pactado en cosecha, en una cuestión de algo que por ahí el legislador lo que previó es el tema de cómo le asignamos al valor, cómo evaluamos el ingreso por esos alquileres. Entonces... y en principio, déjame acotar una cosita más. En principio esto está reflejado en el artículo 4, inciso A, donde dice el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Perfecto. ¿Sí? Entonces, con respecto a la temática en sí mismo, tiene que ver con la problemática de la evaluación de los bienes, que se le puede dar con todo lo que tenga que ver con actividades rurales. ¿Sí? Si nosotros alquilamos un campo y nos pagan con, acá por ejemplo en la zona de Misiones, con kilogramos o toneladas de hierba, por ejemplo, ¿sí? O no sé, cítricos o algo, acá en este caso son maíz. Misiones por ahí no se caracteriza mucho por tener maíz, pero bueno, tranquilamente podría ser. En vez de que nosotros pongamos un valor en pesos de la cosecha, nos obliga a que nos entregue parte de la cosecha como monto del alquiler, ¿sí? Entonces, lo que se prevé en la ley y el decreto reglamentario es qué tratamiento nosotros le damos a ese alquiler en especie, que básicamente vamos a tener dos oportunidades. Vamos a tener una oportunidad que es cuando se realice o como le hablábamos nosotros en contabilidad, trascienda ese resultado a terceros, porque ahí lo vendemos, que va a ser una oportunidad, y va a ser, ¿no es cierto?, la existencia al cierre de lo que hayamos recibido por este ejercicio, ¿sí? Lo que más cercano sería a un resultado por tenencia, ¿sí?, de esos bienes. Por ahí lo único a considerar es que el 46 habla de, en su defecto, tasa al final del mismo, ¿sí? No nos está obligando a que todos los años nosotros evaluemos al precio de plaza, sino solamente al año que nos ha recibido la cosecha. ¿Sí? Esto es interesante porque, a diferencia de lo que nosotros podríamos plantear desde el punto de vista contable, nosotros tenemos un producto, por ejemplo, no sé, de fácil realización, como podría ser el maíz o la soja o lo demás. Nosotros podríamos estar todos los años evaluando y determinando si sube o baja el precio. Y en este caso estamos tomando nada más que al comienzo del ejercicio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener y vamos a pararnos en el año X en nuestro ejercicio, y vamos a tener que en el año X, por un lado, tenemos la excepción del alquiler propiamente dicho del año X, que recibe los 3.000 quintales, que parte de eso vende y parte de eso guarda, pero también tenemos la venta de los 1.000 quintales que recibimos de X-2, como el 46 dice, en este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto en el año que se realice la venta. Entonces, vamos a tener que tener el ingreso de los 1.000 quintales de maíz a 9 pesos, ¿sí? Tenemos los 1.000 quintales a 9 pesos, ¿sí? Que va a dar un total de 9.000 pesos, ¿sí? Esos 9.000, perdón, esos 1.000 quintales que lo estoy vendiendo 9 pesos, ¿a qué valor yo los tengo evaluados? A ver si alguien prestó atención a lo que yo dije, porque si no estaba hablando nomás. A 1.000, profesor. ¿A cuánto? A 1.000. A 1.000. ¿Y 1.000, el precio de plaza de qué fecha es?
Sé que no. Yo lo recibí en el año X más 2 y cuando cerró ese periodo fiscal X más 2, ¿a cuánto yo lo A valoré? 14. A 14, muy bien. Ujú. Entonces, yo reconocí en X menos 2 un ingreso por 14, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, es como que mi costo es a 14. Y fíjense lo interesante de esto, yo no, cuando el año pasado yo perdí toda la cosecha, o sea, no me pagó nada, no tenía seguro, no volví a evaluarlo y reconocer un RPT de estos quintales que yo tenía. Quedaban al valor de la existencia que ya tenía, ¿sí? Porque acá habla en el 46, en su defecto, el precio de plaza al final del mismo, ¿sí? ¿De qué? Del año que recibió ese alquiler en especie. No es que todos los años tengo que evaluar. ¿Ah? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor, ahí entendí. ¿Ah? Entonces, ¿qué le parece a ustedes? ¿Vamos a tener una ganancia por la venta de los 1000 quintales o vamos a tener un quebranto? ¿Cuánto? Un quebranto. Muy bien. ¿Por qué? Porque su costo supera el del ingreso, ¿sí? En este caso vamos a tener, ¿sí? 1000 quintales a 14 evaluados, que esto me va a originar, ¿no es cierto?, un quebranto por 5000 pesos. ¿Está? En el año X menos 2, fue un ingreso por 14. ¿Sí? Ahora, en el año X, por esa misma cantidad de kilos, va a ser un quebranto por 5. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, el planteo nos dice que recibimos 3000 quintales. ¿Sí? De esos 3000 quintales de maíz, ¿sí? 1.200 pesos lo vendemos. ¿A qué precio? ¿A 7? A 7, exacto. Entonces tengo 1.200 quintales que lo vendemos a 7. Me da un total de 8.400 pesos. ¿Qué otro ingreso? Esto sería el valor de realización de lo que me plantea la ley. Claro, exactamente. ¿Qué otra cosa tenemos del año X? La existencia. La existencia. Como eso, ¿cuánto? Si yo recibí 3000 quintales y vendí 1200, ¿cuántos me quedan? 600. 1800. Perdón, 1800 a 12. 3000 menos 1200, 1800, ¿sí? Ahora bien, esa existencia de 1800 quintales, ¿a qué fecha y precio los tengo que evaluar o reconocer como ganancia? La fecha del año X. ¿Sí? ¿Qué fecha del año X? Fecha de entrega, fecha de cierre. A fecha de cierre, 31 al 12. Ah, fecha de cierre. ¿Cuánto valía el 31 a 12? 12. 12, muy bien. ¿Ah? Entonces tenemos la existencia de los 1800 quintales a 12 pesos. ¿Sí? Eso me da un total de 25.000 pesos. Esa va a ser la ganancia, llamémosla así, bruta, el total de ingresos de la primera categoría de este inmueble rural de este contribuyente. Vamos a ver ahora las deducciones que tiene ese contribuyente. ¿Se entiende, chicos, esto del alquiler en especie? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. ¿Qué deducciones tenemos? Nos plantea el ejercicio que tenemos 2.000 pesos de gastos de mato y 3.000 pesos de impuestos. Y por otro lado, una amortización por 400 pesos. En ambos casos, ya me dan los importes, o sea,
no hay mucho para trabajar. Entonces tenemos 5.400 pesos de deducciones o gastos, y si hacemos 25.000 menos 5.400 nos va a dar 19.600 pesos de ganancia neta, en este caso de la primera categoría de este inmueble. No sé, Claudia, ¿querías agregarle algo que me perdí? No sé, preguntamos, ¿se quedó claro esto? O sea, tenemos, en resumen, tenemos dos opciones. Yo tengo que fijarme si lo que recibí, el producto que recibí, lo vendí, lo tengo que evaluar al valor de realización, al valor de la venta. Y si lo mantengo en stock, lo tengo que evaluar al precio en plaza a fecha del cierre del ejercicio. Y en el momento que lo en el ejercicio siguiente o en el otro ejercicio, tengo que declarar esa diferencia del precio de venta y al precio que yo evalué en su momento al valor de plaza. ¿Se entiende esto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Podemos avanzar al siguiente? Como diría el padre, hablen ahora, callen para siempre. Bueno. Bueno, seguimos bien. Seguimos, ¿está? Vamos a trabajar con el ejercicio número 4. Que es un caso de locación también, todo primera categoría, pero en este caso tiene mejoras, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos de nuevo, a basarnos en la ley, en el artículo 44, ¿sí? Y vamos a trabajar básicamente con el A, como dijo Claudia, que es el producir una especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales, pero también vamos a tener, fíjense, ingresos del inciso C, que dice, el valor de las introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar, ¿sí? Entonces, acá lo interesante de esto es que nosotros vamos a tener mejoras, que las mejoras están definidas por ahí en el 230 del decreto reglamentario, cuando se considera una mejora, que es algo que tiene que ver con el tema de que... ¿Leemos el 230? Mejoras, dice. Se reputan mejoras no resultando en consecuencia deducible como gasto aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. En general, se presumirá que reviste el carácter de mejoras cuando su importe en el ejercicio de la habilitación supera el 20% del valor residual del bien, ajustado de acuerdo a la disposición del 62 y 63 de la ley según corresponde. Las mejoras, cuando corresponda, se amortizarán el lapso de vida útil que reste al bien respectivo y a partir del ejercicio de su habilitación inclusive. ¿Ah? Entonces tenemos acá básicamente dos conceptos. Las mejoras, en general, acá nos da llamémosle así, un criterio de comprobación de si es mejora. Te van a encontrar por otros lados en los comentarios que, por lo general, nosotros hablamos de una mejora cuando, de alguna manera, o aumente el valor del bien, o, por otro lado, mejore la vida útil del bien, ¿sí?
Y acá nos da un criterio pragmático. Lo que pasa es que a veces este tema del 20% de valor residual es un poco subjetivo, porque pueden ser que por todos los años que pasaron de que no nos permitían ajustar por inflación, tengamos un inmueble con un valor un poco bajo, ¿sí? Llamémoslo así, si nosotros tenemos, por ejemplo, un inmueble que lo compramos en el 2005 y a lo mejor, imagínense ustedes, no sé, 200.000 pesos, y el valor residual de eso hoy es 150.000, y yo hoy lo quiero pintar nada más, a lo mejor en pintura y mano de obra me gasto un valor equivalente al valor residual del inmueble. Y eso no significa que eso sea una mejora, ¿entienden? Por más que represente un valor muy grande en comparación con el valor residual, la pintura en sí mismo no va a incrementar el valor del bien, ni va a prolongar su vida útil, ¿sí? Entonces, hay que tener, aparte del criterio del 20%, tener algo de razonamiento y decir, bueno, esto de alguna manera mejora el precio o la evaluación del bien, o mejora la vida útil, como para también identificar si es una mejora o no, ¿sí? Y por otro lado, nosotros, eso sería la definición en sí mismo de mejora, pero nosotros acá, al comienzo, estamos hablando también de que las mejoras nosotros la puede hacer el mismo dueño, ¿sí? O puede hacer el inquilino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que si hace el inquilino y yo como propietario le descuento los alquileres o le devuelvo la plata, es lo mismo que hubiera hecho el dueño, ¿sí? Entonces, ¿qué implicancias tiene eso con respecto al impuesto a las ganancias? La única implicancia, que es lo que dice el 230 en el último párrafo, es que esa mejora, si se reputa como tal, yo la voy a tener que amortizar en el lapso de vida útil restante del bien principal. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo tengo una mejora que yo como dueño hice, o bien el inquilino hizo, pero que yo el 100% le reconocí, le reintegré o le desconté en alquileres, en ingresos, esa mejora, lo único que impacto va a tener para mí como propietario, es que yo, que ese gasto que hice, vía amortización de la mejora, va a ser deducible en la medida de que el alquiler esté grabado, ¿sí? Ahora, otra cosa es lo que dice el 44, inciso C, que es qué pasa si el inquilino hace la mejora y yo no le tengo que pagar nada por esa mejora que hace y me queda para mí. Entonces, ahí es donde yo tengo un ingreso o un beneficio. Supongan ustedes que ustedes son dueños de un local comercial, ¿sí? Acá, no sé, en la ciudad de Posadas. Y le alquilan a una empresa que va a poner un local de ventas, y supónganse ustedes que le hace un entrepiso al inmueble. Le pone una estructura de metal, y le pone todo un piso de madera o de metal, y le dice, mira, yo voy a hacer esta mejora, y yo después no me la voy a llevar a esa mejora, va a quedar para vos. Pero, ¿qué pasa? Yo no le tengo que devolver nada de plata. Entonces, antes lo que era un local que valía una suma de dinero, a mí que me va a quedar ese entrepiso, la mejora, va a ser un beneficio. Entonces, ahí, con respecto a esa mejora, es que yo como propietario tengo que reconocer como una ganancia el valor de la mejora, ¿sí? Que la ley me establece de que yo tengo que devengar esa ganancia en el plazo de vida útil restante de mi contrato de locación con esa persona, ¿sí? No sé si alguien está preguntando. Esto último que mencionaste, Diego, está en el artículo 110, inciso F, donde me determina la proporción de ganancia que yo tengo que declarar según los años que reste para finalizar el contrato.
Acá Antonio pregunta si la mejora realizada por el inquilino deberá estar documentada. Y en realidad, en ambos casos, las dos mejoras, o sea, tanto por el propietario como por el inquilino. Si el inquilino pretende de que yo le devuelva la plata, me va a tener que demostrar el que gastó, ¿sí? Si no, es como que por ahí, por una constatación visual nomás, obviamente yo puedo ir total y ver que ahora tiene un entrepiso y decirle, bueno, mirá, te reconozco tanta plata, ¿sí? Para que esto tenga efectos y yo de alguna manera pueda incluirlo en mi declaración jurada, ¿sí? Lo ideal sería que existan comprobantes de ese gasto. Y en todo caso, si no hay comprobantes, yo documente a través de, por usar un documento que anexaría el contrato de locación, ese detalle. Como un compromiso de que yo diga, bueno, si yo le alquilé a fulano de tal, firmamos con fulano de tal, atento a que yo realicé una mejora, por un entrepiso, poner todas las características, y ahí me comprometo a descontarle de tanto el alquiler, o tanto devolverle, o qué porcentaje. Lo ideal sería siempre que exista una documentación, porque si no, es muy complicado, ¿no es cierto?, de alguna manera, realizar la parte probatoria, ¿no es cierto?, de ese contrato. ¿Ah? Así que bueno, de nuevo, repasando, respecto a la mejora. Nosotros vamos a tener también, que por ahí nosotros en este caso, ¿cómo es? Tener que analizar, van a ser que el propietario puede descontar ciertos gastos inherentes al inmueble, como son, por ejemplo, ¿sí?, los impuestos que recaen sobre ese inmueble y algunos gastos, ¿no es cierto?, que no tengan que ver con el consumo del inquilino, como puede ser, por ejemplo, un gasto fijo o una expensa, pero que sea fijo del inmueble y que no tenga que ver con el inquilino, ¿sí? ¿Qué pasa? En algunos contratos de locación, en algunos casos particulares, se pacta que el inquilino es el que se haga cargo de pagar esos gastos, ¿sí? A ver, ustedes pueden venir a estudiar acá a Posadas y alquilarse un departamento, y en ese contrato de locación que alquilan el departamento, el dueño le dice, mirá, pero vos tenés que pagar la tasa municipal de recolección de barrio de limpieza. Entonces, si bien eso era un gasto para el inquilino, para el propietario, de alguna manera, el contrato, decirte que vos tenés que pagar, ¿sí?, no deja de ser un gasto para el propietario. Lo que pasa es que ahora él no lo va a sufragar ese gasto, lo va a pagar el inquilino. Entonces, en ese caso particular, de que el inquilino se haga cargo de gastos que son deducibles para el propietario, ¿sí?, la ley me dice que yo tengo que reconocerlos también como ingresos a esos gastos, ¿sí? Entonces, en la mecánica de los ejercicios, nosotros, si el propietario paga el impuesto de la tasa municipal, por ejemplo, y se hace cargo de la tasa municipal, paga él, y él se hace cargo, va a ser un gasto deducible únicamente. Si el propietario dice que el inquilino va a pagar esos gastos, sigue siendo un gasto para el propietario, también lo puede deducir, pero de alguna manera voy a cargar como un ingreso, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, como que se va a neutralizar ese gasto, porque al sumar como ingreso y restar como gasto, estamos neutralizando. ¿Se entiende? Sí, profe. Y por otro lado, el tema de los gastos de mantenimiento, ¿sí? Que acá en el planteo habla de los gastos, el tema de yo tengo ¿cómo es? Un administrador, ¿sí? En el caso de los inmuebles, ¿yo puedo restar los gastos de mantenimiento de los inmuebles? Sí. Ahora bien, en el caso de los gastos de los inmuebles urbanos, ¿sí?, y que yo no tenga administrador, yo puedo ejercer la opción de reconocer o de descontar los gastos de manera presunta. Eso me posibilita a mí no tener que estar pidiendo las facturas de la mano de obra, el gasto de pintura y demás,
y tomarme el 5% de los ingresos que tenga de esos inmuebles como gasto de mantenimiento personal. Esta opción yo lo tengo que mantener por 5 años, no es que todos los años yo puedo estar mirando y digo, a ver qué año que me conviene, presunto o real, no, yo tengo que ejercer la opción y mantenerlo por 5 años. Y solamente, repito de nuevo, son para inmuebles urbanos. Yo no tengo, si yo tengo inmuebles rurales, voy a tener que deducir los gastos reales, y si yo tengo un administrador, como el administrador es que me va a rendir los gastos, ¿sí? Yo voy a tener que descontar los gastos de manera reales. Profesor, ¿Sí? cuando dice administrador, es por ejemplo otorgarle mi propiedad a una inmobiliaria para que se encargue de los pagos, de los cobros, perdón. Exactamente. ¿Sí? Lo común es un corredor, una inmobiliaria, ¿sí? En la mayoría de los casos, vos vas a tener, como acá el planteo habla, que te va a cobrar una comisión por ese servicio. Pero a su vez también, la inmobiliaria hace de nexo entre el inquilino y vos, y de alguna manera la inmobiliaria se va a encargar de pintar el edificio, del inmueble, y después te va a cobrar esos gastos. Entonces, por ese lado es que dice, entonces, si vos tenés un administrador, que descuente los gastos de manera reales, no presumas a tener a alguien que te rinda cuenta, ¿sí? Y que de alguna manera lo que estaba buscando el legislador para aquel pequeño señor Barriga que tenga inmuebles es otorgarle una facilidad. Si yo tengo un contribuyente que tiene 1 o 2 inmuebles y que solamente se dedica a eso, muchas veces, se le, en el pasado, hoy por hoy existen tantas facilidades, pero en el pasado, por ahí se le complicaba conseguir una factura del pintor, del gasero, del plomero, y eso hoy por hoy, con toda la facilidad y demás, deberían tener comprobantes y no debería ser un impedimento de que yo obtenga las facturas de esos servicios. Bueno, vamos a leer el planteo y tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces tenemos el ejercicio número 4, un local comercial mejora. Se trata de un local comercial ubicado en la calle Bolívar y San Lorenzo, adquirido el 1 de septiembre de X-2 y que se alquila por 3. Importe del alquiler, 3.200 pesos por mes, pagadero por mes adelantado, los días 5. El inquilino canceló regularmente los meses durante el año X. Gasto del inmueble, 1.700 pesos, ¿no es cierto?, anual. El inquilino ha introducido una mejora el 15 de marzo de X por 15.200 pesos, que el propietario está obligado a indemnizar en un 60%. La mejora fue habilitada el 15 de abril del X. El inmueble fue adquirido el 14 del 10 de -16 en 1 peso el terreno y el edificio en 0,8067. Evaluación del inmueble aplicando el coeficiente de actualización del artículo 89. De ganancia, 70.000 pesos al 31 de diciembre. Debido a las múltiples actividades que realiza el propietario, ha contratado a un administrador que se encarga del cobro de los alquileres y de todo lo relacionado con los inmuebles. Por dicha tarea, le cobra una comisión del 2% sobre el total de los alquileres efectivamente cobrados. Bueno. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, los ingresos de locación, y otro lado vamos a tener lo que tenga que ver con la parte de la mejora, que si es, vamos a tener que analizarlo, obviamente, si es mejora o no. ¿Ah? Bueno. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos que un valor de origen de 70.000 pesos, ¿sí?, de ese inmueble, y lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, comprobar que eso es una mejora. En realidad el planteo ya me dice que lo es, pero lo que nosotros vamos a tratar de evaluar es ver si supera el 20% del valor residual, ¿sí? Para lo cual nosotros necesitamos saber, para sacar la amortización acumulada,
Ustedes esto lo habrán visto en teoría, ¿no? Que los inmuebles, ¿cómo se amortizan los inmuebles? ¿Sí? ¿Vieron? ¿2% anual? Bueno, si 2% anual. Bueno, este 2% anual sale de qué? Sale de que, en teoría, si los inmuebles tienen 50 años de vida, eso representa el 2% por año. Pero en realidad no se amortizan por año de alta o baja con una amortización anual, sino que se amortizan por trimestre de alta y no de baja, ¿sí? Y por trimestre calendario, o sea, enero, febrero, marzo, marzo, abril, mayo, y así, o sea, por los trimestres calendario. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer las cuentas en función de estos 200 trimestres que tienen 50 años de vida útil, ¿sí? Entonces, si yo tengo que el inmueble, ¿sí?, fue adquirido ¿cuándo? ¿Cuándo se adquirió el inmueble, chicos? En X menos 16. En X menos 16. Bueno, voy a venir acá abajo, entonces, ¿sí? Bueno, ¿cuántos trimestres de X menos 16 entonces? ¿Uno va a ser? 1, ¿sí? Exactamente, 1. Después tengo, como para poder hacer, esto no tiene nada que ver, ¿por qué lo estoy dividiendo así? Para hacer más fácil el cálculo nada más, ¿sí? Tengo el total del año, el X menos 15, voy a tener 4 trimestres el año completo, ¿sí? Y después, entre el año X menos 14 y el X menos 4, si cuento ambos lados, son 11 años, ¿sí? Entonces, 11 años por 4 trimestres por año son 44, ¿sí? Después tengo X menos 3, X menos 2, X menos 1. 3 por 4 son 12. Bueno. ¿Y cuándo se habilitó la mejora, chicos? En X. Sí, obvio que en X. Estoy hablando del mes. Abril, el 15 de abril. Perdón, Abril. 30 de abril. Abril, exactamente. Entonces, ¿cuántos trimestres del X pasó el inmueble sin la mejora? 1, profesor. 1, muy bien. ¿Ah? 1. Entonces, eso me da un total de 62 trimestres, ¿sí? O sea que los trimestres transcurridos hasta que apareció la mejora, o sea que fue habilitada la mejora, fueron 62 trimestres, ¿sí? Entonces, para sacar la amortización acumulada de este inmueble, primero, yo tengo que tomar solamente, ¿qué cosa? Solamente la porción del edificio. Entonces vamos a tomar el porcentaje del edificio. Por los 70.000, ¿sí? Dividido 200 por 62. Eso es lo que va acá, que está calculado como 17.505 pesos. ¿Sí? ¿Qué es que, vamos de nuevo, ¿qué es esto? ¿Cómo saqué el 17.505 pesos? 70.000 pesos, que es el valor de origen, ¿sí? Por la porción del edificio, que me dice el planteo, ¿sí? Dividido, ¿cuánto es la vida útil? Por la vida útil que pasó, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de la porción del edificio, porque la porción del edificio yo tengo que tomar la que nos dice cuando nosotros compramos el inmueble.
Porque después a lo mejor con el transcurso del tiempo puede ser que rentas cambie, por ejemplo, si nos da el avalúo fiscal o demás, ya mirá, ahora es 50 y 50, 50 al edificio y 50 terrenos. En realidad, yo tengo que tomar en cuenta cuando yo compré, ¿sí? Si dice en el título de propiedad, cuando yo compré, como decía acá, que yo compré en $1 y tanto por ciento era terreno, tanto inmueble, tanto edificio, tomo ese. Si no decía el porcentaje de edificio, tomo lo de la evaluación fiscal, pero a ese primer ejercicio, que en este caso sería X menos 16. ¿Sí? No importa que después en el futuro vaya cambiando esa proporción, porque yo tengo que mantener en el tiempo la proporción, porque si no va a ser así, mi amortización va a ser cualquier cosa. ¿Ah? O sea, es una cuestión de coherencia. ¿Ah? Profesor, disculpe, ¿puede repetir de vuelta ese 17.505? ¿Dónde sale? De darle 17.505, sale de 70.000, a ver, por 0,8067, dividido 200, por 62. Gracias. Bueno. Tengan en cuenta que ahí estamos calculando la amortización acumulada, que es distinta a la amortización del periodo. Que después ahora cuando resolvemos completo el plan, vamos a ver, pero ahora estamos haciendo este cálculo para obtener la acumulada, así tenemos el valor residual, que es lo que necesitamos saber. Bueno, entonces nos da un valor residual, ¿sí? Ese valor residual de 52.000, si le aplico el 20%, me da 10.499, y la mejora, que tomo el total, no tomo el porcentaje nomás del inquilino, todo lo que hice fue 15.400, entonces me da 15.200, es mayor que el 20%, ¿sí? O sea, no hay duda de que constituye una mejora en los términos del artículo 230 del decreto reglamentario. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. Esperen un segundo que yo tengo acá mi cámara que no está. Bueno. Entonces, por un lado yo voy a tener los alquileres, ¿sí? ¿De cuánto es el monto de alquiler? 3.200 pesos por mes, que van a ser por 12 meses, 3.200 por 12, me va a dar un total de 38.400 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora tengo el tema de la mejora, ¿sí? La mejora, ya dije que era una mejora, ya confirmé que era una mejora, son 15.200 pesos. Si el propietario está obligado a indemnizar el 100%, no hay ingreso, ¿sí? Acá va a haber ingreso porque él le va a devolver al inquilino el 60%. Significa que ¿cuánto ganó? ¿Qué porcentaje ganó? ¿El 60%? No, profe, el 40%. El 40%, muy bien, ¿sí? Entonces, el 40% de 15.200 pesos va a ser la ganancia. Ahora, la pregunta es, ese 40% de 15.200 pesos, ¿declaro todo en X? Cri, 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 cri. Proporcional a lo que falte del contrato. Exactamente, ¿sí? Si el contrato terminara en X, va todo en X, ¿sí? Pero fíjense que el contrato se firmó en septiembre de X-2 y es por 3 años, ¿sí? Quiere que va, o iría, ¿no es cierto? Hasta, ¿cuándo?
X menos 2, X menos 1, X y X más 1. ¿Sí? No, terminaría en X, profe. No. Menos 2, X menos 1, X. Ahí son 3 años, y en septiembre de X serían los 3 años, ¿no? No, X menos 1 sería 1 año recién, X sería 2 años, y en X más 1 sería. Entiendo, pues. ¿Sí? A ver, de otra manera, contamos cuántos meses pasaron, ¿sí? Hasta que se habilitó la mejora, para ver si es más fácil. En X menos pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses? 4, ¿sí? Todo el X menos 1, ¿sí? Son 12 meses, son 16. ¿Está bien? Y de X, ¿cuánto pasó? ¿9 meses? Vamos a hacer los cálculos con la calculadora. Habilitó la mejora el 30 de abril. ¿Cuánto pasó de X? El inmueble... 4 meses. meses pasaron, profe. ¿Cuánto? 4. Y yo le calcularía 3, porque si el 30 de abril, en abril ya habilitó la mejora. Para mí serían 3. Sería 17. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses de el X menos 2. Más 12 meses de el X menos 1. Son 16. Enero, febrero, marzo. Serían 19. 36 menos 19. Son 17. Faltan 17. ¿Es correcto? Vamos a, tipo la raspadita, vamos a develar acá la solución y sí, correcto. Faltan 17 meses, ¿sí? ¿Cuántos meses pasaron de X? Y hasta diciembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses, ¿sí? Entonces, 9 meses por el 40% que es la ganancia, me va a dar un total de 3.218,82. Bueno. Pregunta, vamos de nuevo. ¿Alguna pregunta con respecto a el tema de la mejora? Que viene, nos quedarían los meses que faltan hasta llegar a 17, que serían 8. ¿Sí? Para el X más 1. 8 meses. Entonces sería la proporción mensual. Claro. Sí. O sea, el contrato finaliza el 31 de agosto, o sea que tengo que declarar estos 8 meses restantes que faltarían. Bueno. Vamos con las deducciones y ahí hacemos las preguntas al final, así podemos, por lo menos para que se termine completamente el práctico, ¿sí? Con respecto a las deducciones tenemos por un lado la amortización del inmueble, ¿sí? Que bien lo podemos hacer por trimestre o bien lo podemos hacer, como dijo uno de los alumnos, por el 2%, porque el inmueble estuvo afectado en la ocasión todo el año, ¿sí? Yo tengo que el inmueble vale 70.000 pesos, ¿sí? Por la proporción del edificio
por el 2%. Este número, este cálculo es exactamente lo mismo que yo haga 70.000 por 0,8067 dividido 200 por 4. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la amortización del inmueble por todo el año. Si yo comencé mi contrato de locación y arrancó mi contrato de locación, supónganse el 1 de julio, ¿sí? O sea que sería solamente el segundo semestre, sería lo mismo que yo calcule por el 1% o que yo haga dividido 200 por 2. ¿Entienden? Pero yo tengo que siempre proporcionar por la cantidad de trimestres. No tomen año de alta completo, es trimestre. Es importante esto, porque cuando nosotros lo evaluamos en un parcial, en un final, que ustedes sepan contar los trimestres también implica que ustedes entienden la definición de que es trimestre de alta completo, ¿sí? Bueno. Ahora bien, la mejora. Pregunta, la mejora, yo amortizo los 15.200, el 40% de los 15.200 o el 60% de los 15.200. ¿El 40%? Solamente pierde valor lo que yo gano. ¿No pierde valor toda la mejora? Pero no se, no tiene sentido para mí que se deduzca algo que él no está declarando como ingreso. O sea, vamos a el AILAS. Laida. Sí, Laida. Vamos a suponer que yo compro un terreno, ¿sí? ¿Ah? Y hago un edificio y después lo alquilo. ¿Vos me estás diciendo que yo no me puedo tomar la amortización del edificio? Sí, sí puede. Ah, bueno, y esto es lo mismo. Solamente que es una mejora, no es el edificio a cero. Y lo hizo otra persona. Pero el tema está en que yo me puedo tomar el 100% de la mejora. Si yo hubiera hecho el edificio solo yo y nadie me hubiera devuelto, yo me puedo tomar todo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí entiendo. Entonces, los 15.200. Tengan en cuenta lo que leíamos en el 230 del decreto reglamentario, último párrafo, que se amortiza por la vida útil restante del bien. ¿Sí? ¿Cuántos trimestres pasaron del inmueble sin la mejora? Está en pantalla. 62. 62. O sea que la vida útil restante, ¿cuál es? 138. 200 menos 62. Perfecto, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a poder amortizar, el total de la mejora, ¿sí? Acuérdense, lo que va en deducción acá siempre es el total de la mejora, sin importar si me indemnizó, si no me indemnizó, si yo hice, si hizo el inquilino. Si es mejora, se amortiza, va todo. Tiene que ver el porcentaje de afectación, obviamente. Si yo hago una mejora y la mitad es para alquilar y la mitad para mi casa, la mitad de mi casa no puedo amortizar, porque no hay vínculo entre el gasto y el ingreso grabado. Pero acá es todo. Entonces acá amortizo, y amortizo por los 3 trimestres, porque habilité recién ¿cuándo? En abril. ¿Sí? Entonces me agarra el segundo trimestre, el tercero y el cuarto. Por eso por 3 trimestres. 330. Y después tengo los gastos, que en este caso es el 2% del valor del alquiler, de los 38.400, ¿sí? Perdón, y otro gasto, no sé, de 1.700, no recuerdo qué era. Y después el gasto de la deducción. Lo voy a poner todo acá porque faltan 3 minutos y no... Sí, se nos va a cortar. Se nos va a cortar, sí, porque van a marcar la teoría. Pero bueno, tenemos entonces los gastos, estaban en el planteo, ustedes van a ver acá el tema de los 1.700, que dice gasto del inmueble 1.700 por anual, y el 2% del gasto de la administración. Que yo me los puedo tomar, pero yo no me puedo tomar el gasto presunto porque tengo justamente un administrador, que fue lo que decíamos hoy. ¿Sí?
chicos, traten de resolver otros ejercicios y el día jueves, bueno, si tienen alguna duda, nosotros lo vamos a tratar de evacuar esas dudas y igualmente después le vamos a colgar las soluciones para que ustedes tengan todas. Igual revean todo esto, lean bien todos los artículos, relacionen los artículos, porque esto es largo, así que